Pues estamos en cita con la historia, cita con todos ustedes, cita con don Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Pues estupendamente, sobre todo con el invitado que traemos hoy. Preséntanos al invitado de hoy, que es un invitado de auténtica excepción, de auténtico lujo. Y es un placer tenerla aquí en nuestra emisora, en el micrófono de Radio Ya. Pues se trata del profesor Michael Seidman, que, vamos, lo ha elogiado mucho otro amigo de esta casa como Stanley Payne. Decía que es uno de los grandes historiadores conocedores de la vida social de la España de los años 30 y del franquismo. Y la verdad, yo le conozco porque publicó un libro en Alianza Universidad que se titula La Victoria Nacional: la eficacia contrarrevolucionaria en la guerra civil, que hace algo que no hacen los historiadores españoles, pero que es muy de anglosajones, que es situar en un contexto europeo, en este caso mundial, pues la guerra civil, la república, el franquismo en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Y él en este libro compara por qué los que él llama contrarrevolucionarios españoles vencieron a la revolución, mientras que otros contrarrevolucionarios de principios de siglo, de la primera mitad del siglo XX, como los rusos y los chinos, fracasaron. Creo que es un enfoque muy, muy interesante. También ha publicado, tenemos aquí su último libro de principios de este año, que es Antifascismos, 1936-1945. Y también, para los interesados en la obra de Seidman, yo les aconsejo que vayan a la web de la revista de libros, donde ha publicado varias reseñas interesantísimas, y a ver si podemos hablar de uno de los libros que él comenta sobre la esclavitud. Bueno, y decir que es profesor en la Universidad de Carolina del Norte. Bueno, profesor Seidman, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ustedes. Es una invitación muy amable y tengo que decir, Stanley Payne es demasiado generoso con sus comentarios. Le voy a acercar el micrófono, profesor, para que se escuche mejor. Bueno, usted acaba de venir de un congreso en Valencia donde han tratado temas como las diferencias entre las contrarrevoluciones española y los rusos y los chinos, como ha comentado. Bueno, ese es el tema de su libro. De su último libro. ¿Qué se ha debatido? ¿Qué se ha visto en este congreso de Valencia, profesor? Es una conmemoración de la guerra civil, porque Valencia fue capital de España, de la República. Sí, de la República. Entonces es un congreso académico que trata de la guerra civil entera, pero un tema importante también de este congreso es la vida cotidiana. Voy a hablar sobre la vida cotidiana en la zona republicana y también la zona nacional. Bueno, es que en su libro, que ya hemos citado, el de la Victoria Nacional, él trata asuntos tan curiosos. La ventaja es que está todo junto en un solo volumen. Pues habla de los impuestos, habla de la represión, por supuesto, habla de las cartillas de racionamiento, que ya le dedicamos un programa al racionamiento, ¿te acuerdas, Javier? Que en la zona nacional no hubo racionamiento. Curiosamente, Franco extiende el racionamiento a su zona, porque lo estableció el llamado Gobierno de la Victoria del Largo Caballero en marzo del 37. Habla también de cómo cada bando cuidaba a sus soldados y a las familias de los soldados. Habla incluso también de la prostitución, que también existía. Yo creo que es un libro muy, muy completo, que trata algo que no solemos prestar atención en las guerras, que todos estamos atraídos por las grandes batallas, que es, digamos, la intendencia y la retaguardia. Profesor Seidman, a mí hay una cosa que me llama poderosamente la atención, ¿no? Y es el interés que ha despertado siempre fuera de nuestras fronteras la Guerra Civil Española. Sí, hay un gran interés todavía en todas partes en la Guerra Civil Española, porque yo creo un interés más política que cualquier otra cosa. Quiero decir que la Guerra Civil Española tenía todas las ideologías del siglo XX. De las derechas hasta la izquierda. Por eso yo creo tiene un gran interés. Pero al mismo tiempo esta perspectiva política ha limitado
la investigación y ha eliminado, por ejemplo, una investigación de la vida cotidiana de este problema de comida en tendencia y cosas más sociales que políticas. Sí. Es curioso cómo en la zona franquista no hubo hambre, en cambio en la otra zona hubo hambre y desde muy pronto, por ejemplo en Madrid. O sea, hemos dicho que el racionamiento se establece oficialmente para toda España en marzo del 37. Sin embargo, en Madrid, ya en otoño del 36, la Junta de Defensa empieza a racionar la comida. ¿Usted a qué atribuye que hubiese esta diferencia entre las dos zonas? Creo que había una gran división en la España de los años 30 entre lo rural y lo urbano. Y los franquistas, la zona nacional fue más rural, y yo creo que los nacionales tenían más conocimiento de la España rural, entonces han hecho políticas que han agradecido a los campesinos mucho mejor que los republicanos. Sí, o sea, quiere decir que no había confiscaciones, que se pagaba... Sí, no había tanto. Había confiscaciones, pero no como el ejército popular, el ejército republicano, que fue muy urbano, que ha confiscado muchas cosas de los campesinos, que fue más indisciplinados que los soldados nacionales. Entonces, los campesinos en... las zonas rurales republicanos han escondido sus productos. Si no querían intercambiar sus productos para una moneda muy débil republicana. Pero es que también ese es un asunto del que no solo habla usted, sino yo también quiero aconsejar la espléndida tesis doctoral del recientemente difunto José Ángel Sánchez Aseaín, que es ¿cómo se titula, profesor Seidman? ¿Cómo es la financiación en la Guerra Civil Española? Sí, es un libro excelente. Es un libro magnífico, un libro... supera las 1000 páginas, pero tiene el mérito de que está escrito por un financiero y se dedica a las finanzas en la guerra civil, que es otro asunto a que tampoco se le suele prestar mucha atención en las guerras. Y ahí tanto él como usted mencionan cómo desde el principio en la zona nacional, Franco, una de sus objetivos es depreciar la moneda republicana, que también se deprecia con la infinidad de emisiones de moneda que hace cada uno, que hace en Aragón, en Asturias, en diversos consejos de defensa locales empiezan a emitir moneda, pesetas, y claro, mientras que la zona nacional tiene una sola moneda. Y Sánchez Aseaín, por ejemplo, dice que al final de la guerra, en marzo del 39, la peseta republicana valía 0, mientras que la peseta franquista solo había perdido como un 30% de su valor. Entonces eso también influiría, supongo, en el comportamiento de los campesinos, que no querían ser pagados en una moneda sin valor. Exactamente. Ese fue un problema en muchas revoluciones. Por ejemplo, se puede mostrarlo en la Revolución Francesa. También, que los campesinos han escondido sus productos porque no querían la moneda revolucionaria. Bueno, también es lo que pasó, ¿te acuerdas el programa que tuvimos con José Menéndez Manjón sobre los rusos blancos? Es lo mismo que le pasó, por ejemplo, al almirante Kolchak en Siberia, y como lo que menciona el profesor Seidman, que también pasó con los soldados y los funcionarios del gobierno de Chiang Kai-shek en China. Sí, es muy interesante que estos contrarrevolucionarios rusos y chinos han fracasado, y los contrarrevolucionarios españoles, los franquistas, tenían gran éxito.
Sí, es muy raro, es muy único, yo creo, en la historia de las contrarrevoluciones del siglo XX. ¿Y usted, entonces, a qué atribuye este éxito de los nacionales? Ha dicho que ellos conocían mejor el campo que sus enemigos. ¿Hay algún otro factor? Sí. Por ejemplo, en la zona republicana, por mucha gente, muchos obreros en las ciudades, la revolución quería decir que no trabajar, no pagar alquiler, no pagar impuestos. Entonces, ¿cómo se puede funcionar una economía cuando hay muchos obreros no solamente pensando pero que han interpretado la revolución en un sentido muy personal, tal vez egoísta? Bueno, usted también en este libro último suyo, traducido al español, Antifascismos, también comenta cómo en Estados Unidos y en Gran Bretaña había huelgas. O sea, cuando estaban muriendo soldados en el frente y los militares necesitaban tanques, balas, aviones, armas, eran muy frecuentes las huelgas. Sí, o sea, sí. Perdón, no solo las huelgas en los países ocupados por los alemanes, que se podían interpretar como resistencia al enemigo y a las autoridades colaboracionistas, sino que en los países atacados y que resistían al eje, Estados Unidos y Gran Bretaña, los mismos obreros se ponían en huelga. Sí, he escrito, mi primer libro se llama Los obreros contra el trabajo, donde he tratado los obreros de Barcelona. Está traducido ahora en castellano por Pepitas de Calabaza, pero un editorial libertaria. Pero yo creo que la cultura obrera de los años 30, su deseo no fue el comunismo, como se dice normalmente, pero su revolución fue trabajar menos. Es lo que han hecho a Barcelona y otras ciudades de la zona republicana. Además, como he dicho, no solamente no pagar alquiler, no pagar impuestos. La verdad es que hacer la revolución sin trabajar, Javier. No estoy poniendo una moral burgués, pero es así, ¿no? Sí, bueno, como tuvo Lenin y Trotsky, tuvieron bueno, y sobre todo Sí. Stalin para conseguir la implantación del comunismo, industrializar la URSS, después de todo lo que habían destruido, que todo hay que decirlo, tuvo que emplear la fuerza bruta y el terror. El terror tuvo que meter a la NKVD a perseguir a los obreros y a obligarles. Efectivamente. Sí, exacto. Siempre no fue muy eficaz. Sí, mismo con todo el terror, los obreros rusos, soviéticos han trabajado siempre mal, salvo en ciertos momentos durante la Segunda Guerra. Y en la zona nacional había también terror contra los obreros de izquierdas, pero también había incentivos muy fuertes, como más comida. Es como una moneda que funciona. Usted, desde su perspectiva muy personal, ¿cree que se podía haber evitado la Guerra Civil Española o era complicado con los estudios que usted ha realizado? Sí, esa inevitabilidad, no sé. No es una pregunta casi filosófica. Sí, más que histórico. Sí. Pero yo puedo decir una cosa, que como la Rusia, España fue un país bastante atrasado, sin una burguesía fuerte, como Francia o Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, en este tipo de país, sin una burguesía que ha hecho... Clase media. Sí, hay una tendencia más fuerte de tener revoluciones. Sí. Revoluciones obreras, entre comillas. Pero se produce una paradoja en España, si me permiten, porque claro, aquí la revolución obrera la hace el propio poder, que son los que estaban gobernando. Bueno, pero es lo mismo que pasa en Rusia. La revolución no la hacen los obreros, la hacen los bolcheviques, que eran revolucionarios profesionales. Ahora, seguramente el profesor Seisman conoce la biografía de Lenin de Volkogonov, el Lenin oculto, que digamos que era
era un militar del Ejército Rojo, miembro del Partido Comunista, o sea, no era como Solzhenitsyn, por decirnos, un anticomunista, sino que él, con las notas de los archivos secretos sobre Lenin, llega a la conclusión de que Lenin y sus camaradas bolcheviques, a los que le paga el billete de tren el Kaiser a Petrogrado, no habían trabajado jamás. No habían tenido, bueno, Lenin que sí, Lenin había sido pasante de abogado durante 2 años escasos, pero que jamás habían tenido un trabajo normal, retribuido, un trabajo por cuenta ajena y demás. Entonces, estos son los que hacen las revoluciones, digamos, obreras. Es muy importante de decir, en la teoría leninista hay esta idea que es necesario un grupo de revolucionarios profesionales para empujar los obreros hacia la revolución. Por su mismo, los obreros nunca van a hacer la revolución sin un partido de revolucionarios profesionales. Este quiere decir que Lenin y su partido ha sustituido por los obreros mismos. Ese es un gran problema en la revolución bolchevique, que no fue, como ustedes han dicho, una revolución obrero, pero una revolución bolchevique. Porque, por ejemplo, en Barcelona, al principio de la guerra civil, ese fue una revolución más obrero, y como he dicho, el deseo de muchos obreros fue no trabajar. Bueno, estaban los comentarios, no solo mencionaba usted que se negaban a pagar el alquiler, sino que, se cuentan anécdotas de que iban los obreros a la contabilidad o la dirección de la empresa y decían, a ver, esta empresa tiene un capital social, no sé, de 1 millón de pesetas. Venga el dinero. Que no había manera de que entendiesen que el capital social estaba desembolsado o eran acciones suscritas. Pero luego muchos de ellos, cuando se quedaban a falta de ese capital social, de esas acciones, se quedaban con la caja, lo que hubiesen en la caja en ese momento, pues se lo gastaban en chicas, en cafés, en jamones, en juergas, y además no se hacía, la revolución para muchos, como dice el profesor Seidman, era no trabajar. Sí, no, he visto esta división de la capital, del capital social en la Revolución Rusa, pero no he visto en los documentos sobre la Revolución Española en las ciudades. Lo que había fue unas tasas de absenteísmo elevado, una producción donde los revolucionarios, anarquistas, comunistas, socialistas, debía imponer otra vez el trabajo a destajo, claro, sí, para hacer más grande la productividad, cosas así más sutiles, sí, más de la vida cotidiana, una resistencia al trabajo muy fuerte. Se puede interpretar, por ejemplo, las jornadas de mayo de 37, en cuando Barcelona. los obreros han hecho muchos historiadores una historia política, pero al mismo tiempo los obreros no querían trabajar durante esta semana, no han entrado a sus lugares de trabajo. Entonces, este tipo de cosas, creo, es más importante que la política. Bueno, entonces, otra pregunta también comprometida. Entonces, ¿usted cree que si los comunistas, que son los que se imponen al final, a lo largo del 37, en el gobierno de la zona republicana, no hubiesen tomado el poder y no hubiesen impuesto medidas disciplinarias como aniquilar al POUM y a los anarquistas en Aragón, en Cataluña, la resistencia habría sido menor o la victoria del bando franquista habría sido anterior? Ese no sé. No sé si este poder comunista ha protegido la República o ha hecho más daño que bien. Ese no sé, pero probablemente yo puedo decir que esta dictadura comunista, socialista, fue un parte de una respuesta a la demanda de los obreros de trabajar menos.
¿sí? Que como en Rusia fue una respuesta a todo este poder dictatorial para imponer la disciplina de trabajo a los obreros. En España tal vez se puede interpretar este poder comunista en 37 en la misma manera. Entiendo. Usted también dice que las noticias que llegaban de España, de la zona gubernamental a Gran Bretaña, a Francia, en ese momento potencias democráticas, hace que muchos de los que usted llama antifascistas conservadores no prefieran el triunfo de los nacionales al triunfo de un régimen que se está percibiendo de esa manera como un régimen procomunista. Sí, yo creo que, por ejemplo, el gran ejemplo es Winston Churchill. Churchill siempre fue más o menos neutral con la guerra civil española, porque ha condenado dos lados. Ha dicho que los nacionales fueron demasiado próximos, demasiado amigos con los alemanes y los italianos, pero al mismo tiempo Churchill ha dicho, si yo hubiera español, los republicanos iban a matarme, ¿sí? Pero al mismo tiempo ha dicho, no puedo apoyar la república porque es demasiado revolucionario. ¿Sí? Entiendo. Y vamos a ver, entonces estos comunistas, entonces incluso usted dice que en Francia, con un gobierno del Frente Popular, tampoco se hizo mucho a favor de la República. No, porque el Frente Popular francés fue una coalición de comunistas socialistas, pero socialistas como Blum, más moderados que sus equivalentes españoles, y también el Partido Radical, que fue más o menos similar al Partido Radical español. Y los radicales franceses fueron en el centro de la política. Y entonces, radicales fue también anticomunistas. Sí, han hecho una coalición con comunistas franceses, pero había mucha resistencia a esto en el Partido Radical. Y los radicales han resistido la ayuda, la demanda de ayuda de parte de comunistas y algunos socialistas, ayuda a la República Española, porque los radicales han dicho, esa es una revolución comunista como en la Unión Soviética, y no podemos apoyar este tipo de revolución. Profesor Schellmann, ¿qué lleva a Franco a la victoria final? Porque yo creo que eso también es objeto de análisis. Una zona, un ejército sí profesional, pero mucho inferior en número, inferior en medios, inferior absolutamente en todo. ¿Cómo se produce ese fenómeno de que al final la victoria decayera del bando nacional? Que lo que yo decía en la pregunta anterior es que no dejan de ser los sublevados, con lo cual los revolucionarios son los que estaban en el poder. Bueno, es como dijo Indalecio Prieto en un discurso al principio de la guerra. Dijo los rebeldes están locos. Tenemos el oro del Banco de España, tenemos la industria, tenemos las principales ciudades, tenemos la flota, tenemos el reconocimiento diplomático. ¿Qué esperan hacer? Sí, bueno, yo creo hay algunas cosas, hay algunas razones por la victoria nacional. Uno es la ayuda extranjera. Por ejemplo, llevar las tropas de Marruecos hacia la península, con ayuda alemana, italiana. Sí, pero también la ayuda alemana fue muy eficaz en el sentido de educar de las tropas, de enseñar disciplina, el uso de armas modernas. Pero al mismo tiempo, al lado de ayuda extranjera, que es la razón por muchos historiadores, más o menos de izquierdas, para explicar la victoria del Franco, había en la zona franquista, en la zona nacional, un espíritu
de sacrificio, que es muy importante porque muchos franquistas, muchos nacionales han luchado por su derecho a la propiedad, que ha pensado los republicanos van a tomar su propiedad, confiscarlo, y además los republicanos fueron anticlericales muy violentos. Entonces muchos católicos han apoyado Franco, sí, por la defensa de su religión, de su cultura. Además, los franquistas fueron bien como organizadoras. Como hemos hablado un poco de la intendencia, Franco fue un general muy competente a nivel logístico. Siempre podía llevar comida buena a sus tropas, casi siempre. Y estas razones materiales, organización, comida, fueron más o menos ignorados por la historiografía. O sea, nos acaba de decir que Franco era muy competente, pero Franco no era un tonto. No, Franco no era un tonto, no. Franco ha hecho errores muy graves, seguro. Durante mucho, por ejemplo, estaba con el eje hasta 44, cuando fue evidente por mucha gente, después de la entrada de Unión Soviética y también Estados Unidos en la guerra, que el eje va a perder la guerra. Pero Franco y su administración ha pensado que Alemania va a ganar hasta 44. Y ese fue un error muy grave, no solamente para Franco, pero para España en general, porque ha isolado España después de la Segunda Guerra Mundial. Además, Franco tenía una visión económica muy atrasada, influenciada por la falange, todo este proteccionismo, y ha llevado a la pobreza mucha gente. Pero Franco tenía la capacidad de cambiar y fue un hombre muy cauteloso y prudente. Entonces ha evitado finalmente la entrada al lado de Alemania e Italia en la guerra, y además había en los años 50 gente en su administración, su gobierno, que ha cambiado su modelo económico. Bueno, luego otro elemento que yo creo que no se destaca suficientemente es que Franco supo durante la guerra construir una unidad política, mientras que los republicanos, hemos estado hablando de ello, se dedicaban a matarse entre ellos. Sí, literalmente, seguro. O sea, no es una exageración. Sí, seguro es verdad. Pero yo creo que las razones materiales fueron más importantes. Por ejemplo, Chiang Kai-shek también ha creído una unidad política, pero ha perdido la guerra. ¿Sí? Pero Franco en este sentido fue un poco como Lenin, ¿sí? Que podía unificar la izquierda, ¿sí? Pero Franco podía unificar la derecha. Bueno, la verdad es que, Javier, si le mandamos al profesor Viñas lo que acaba de decir el profesor Seidman, de que Franco era como Lenin, le podría dar un ataque. Sí, pero el profesor Viñas ha hecho buenos trabajos, seguro. Su primer libro está muy bien sobre el oro de España, pero ahora yo creo el profesor Viñas está con una visión de Franco muy simplista. Franco fue más inteligente que esto. Ha controlado a España durante tantos años y
como he dicho, podía cambiar Franco. No siempre fue fascista. Nos vamos a ir a publicidad. Es interesante las reflexiones que está haciendo el profesor Sheldman, sobre todo porque a mí si yo pierdo una guerra, quiero que me la gane una persona bastante más lista e inteligente que yo, no que me la gane un botarate, ¿no? O un inútil. Que es un poco el desmérito que tiene la izquierda en España. Me ponen a Franco tan mal, que la pregunta que cabe hacer es entonces, ¿por qué perdisteis la guerra? Sí, no, claro, pero hay un libro, Franco incompetente, olvidado, algo así, sí, ¿no? sí. Sí, el general, pero no, es falso para mí, fue muy competente a muchos niveles militares y, como he dicho, logística. Sí. Sí. Bueno, y luego es capaz en la posguerra de construir una alianza entre lo que se llamaron luego las familias del régimen. Bueno, y sin renunciar a su estética, porque la estética en España se levantaba el brazo en el año 75, no renunciar a su estética, y uno de sus mejores aliados fueron los Estados Unidos. Quiero decir que sin renunciar a esa parte estética, creo que el régimen evolucionó creando una clase media de la que hoy disfrutamos, que fue el asombro del mundo en general, ¿no? Ese desarrollo en tan poco tiempo. Sí, no, Franco fue muy interesante al final de los años 50, su régimen, durante los años 60. En cierto sentido, Franco fue pionero de la crecimiento asiático. Sí, Franco fue un modelo para Taiwán de Chiang Kai-shek. Sí, efectivamente. en cierto sentido por Deng Xiaoping en China, que un régimen autoritario podía introducir un capitalismo con el apoyo de las grandes compañías multinacionales. Sí, con un esfuerzo de trabajo muy controlado, sin sindicatos, pagado mal. Sí, pero con un pago que crece al mismo tiempo. Sí, un empleo que crece y con compensaciones pues como viviendas, educación pública y ascenso social. Un poco como el gran cambio ese a nivel mundial de China en los años 80. En China, que se decía el paso adelante, ¿no? Sí, exactamente, un pionero de este cambio, un régimen proteccionista, autoritario, al más abierto hacia el capitalismo mundial. A eso me refería, sin abandonar parte de su estética. Bueno, si me permites acabar antes del del corte, bueno, es lo que dice también el profesor Payne, de que Franco fue el líder autoritario más exitoso del siglo XX. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con Stanley Payne. Nos vamos a publicidad, seguimos luego con el profesor Sheldman, con Pedro Fernández Barbadillo. No se vayan porque yo creo que estamos haciendo un programa muy, muy interesante y sobre todo muy didáctico. Arrocería da gusto. Restaurante, gastrobar y, por supuesto, los mejores arroces. Y si no quieres arroz, puedes elegir entre una amplia carta: hamburguesas, arepas, chuletón, lubina. En la Avenida de los Poblados, número 131. Teléfono para reservas 91 341 0731 o en el 601 295 515. Ideal para grupos. Recuerda, Avenida de los Poblados 131. Arrocería da gusto. Mucho más que arroz. Consigue tu título de formación profesional de grado medio superior en Centro de Estudios Profesionales ER 2012. Disfruta de toda la familia sanitaria e informática a tu alcance, presencial y a distancia, con becas oficiales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en info@colegiocaminoreal.com o en el 682 204 358. Paga solo por lo que imprimes con Fabricom. En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para tu empresa, la mejor tecnología pero sin tener que comprarla. Incluimos todos los servicios y consumibles para que empieces a ahorrar con nosotros. Visítanos en www.fabricom.es o llámanos al teléfono 91 157 1770. Fabricom. ¿Quieres jugar al golf y ser socio de un club de golf? Es el momento. Llámanos al 91 630 0820. Ven al nuevo Club de Golf de Madrid, en Las Matas.
www.ncgm.es. Nuevo Club de Golf de Madrid. Conoce nuestras instalaciones y nuestra escuela. Organizamos tu torneo con las mejores ofertas. Tienes toda la información y las tarifas en nuestra web www.ncgm.es o llámanos al 91 630 0820. Nuevo Club de Golf de Madrid. Mucho más que golf. Pues seguimos de vuelta, seguimos en cita con la historia con el profesor Michael Shetman y con Pedro Fernández Barbadillo. La verdad es que yo tenía mucho interés en conocer al profesor Shetman y no me ha decepcionado en absoluto, lo que nos está contando. Pues yo creo que ya hemos hablado suficiente de la guerra civil, del franquismo, de la República, y ya que tenemos aquí a un profesor de Estados Unidos, vamos a preguntarle un poco de la actualidad política y de otros asuntos a los asuntos de... No sé yo si ¿cómo se llaman ahora? Líneas de investigación. No sé si a un historiador le gusta hablar de temas actuales. No particularmente, pero estoy preparado de hablar sobre mi país de hoy, ¿por qué no? Bueno, pero como ciudadano, cualquier ciudadano. Bueno, antes de pasar a la política, bueno, mientras veníamos hacia aquí, hablábamos de que el próximo libro del profesor Shetman va a ser sobre la esclavitud. Él tiene una reseña excelente que yo recomiendo encarecidamente a nuestros oyentes en la revista de libros sobre un inmenso trabajo que ha hecho un universitario francés sobre la esclavitud. Un libro, él dice, de 700 y pico páginas, en la que yo creo que tenemos que hablar de la esclavitud, Javier, porque hoy día, dentro de lo que es lo políticamente correcto, se le echa en cara a lo que se llama el hombre blanco, varón, heterosexual y demás. Pasa mucho en Estados Unidos, el pecado, más que el crimen, el pecado. Por el contenido moralizante, más bien, de la esclavitud. Y, oye, tampoco por ejemplo, en Barcelona Ada Colau ha retirado una estatua a Antonio López, el fundador de la compañía transatlántica, y Marqués de Comillas, creado por Alfonso XII, Marqués de Comillas, porque intervino en el tráfico de esclavos, en el que había, por cierto, muchísimos catalanes. España fue el último país europeo que abolió la esclavitud en los años 80 del siglo XIX, pero hay que decir que era residual en España, ¿no? En Cuba, en comparación con que se abolió tarde, efectivamente, pero no era... Bueno, porque había también intereses dentro de los partidos políticos, los beneficiarios, los dueños de los ingenios cubanos, pues claro, pagaban a los partidos políticos para que estuviesen a favor de la esclavitud, para que no la tocasen. Incluso hubo intentos de anexionarse Cuba por parte de Estados Unidos, del grupo de Estados Unidos, antes de la guerra de secesión, y a ello se opusieron círculos abolicionistas de Norteamérica porque temían que con Cuba hubiese un estado más esclavista en Estados Unidos. Pero bueno, es que aparte de la esclavitud, hemos estado hablando de la esclavitud en el siglo XIX, pero es que también que ha sido el 12 de octubre, se habla de la esclavitud a la que se sometieron a los indios en América y demás, pese a las leyes de Indias de Isabel la Católica. Pero no es que nos olvidamos todos de la esclavitud de los musulmanes, de la esclavitud que había en Al-Ándalus. Y de eso quiero hablar ahora con el profesor Shetman, porque los mayores esclavistas del mundo no han sido los europeos a lo largo de la historia. Es exacto. Perdón, simplemente vamos a explicar hechos, no vamos a hacer juicios morales. Sí. Aquí no estamos para hacer juicios morales, sí, no somos progres. Exactamente, no es la iglesia, ¿no? Tenemos que, como historiadores. Perdón, profesor Shetman, ojalá fuésemos la iglesia, porque se perdona el pecado y ya está. Pero es que con los progresistas actuales es que ya puedes flagelarte, ya puedes arrastrarte por el suelo, que no se te perdona. Sí, pero no se tiene que, va a imponer una moral, se tiene que imponerlo con justicia a todo el mundo.
Entonces, este libro de Olivier Pétré-Grenouillot, que se llama en francés Les Traites Noires, el comercio de esclavos, ¿sí? Fue muy interesante porque hace una comparación con los 3 grandes comerciales de esclavos en el mundo. El primero, como Pedro acaba de decir, fue la esclavitud en el mundo islámico. Esclavitud, si me acuerdo bien, sus cifras, y puede variar las cifras, depende de los historiadores, pero había 17 millones de esclavos entre África y el mundo islámico, que ha durado 1000 años. 1000 años. El segundo comercio de esclavos fue en África misma. Este concepto de África es una cosa occidental también, porque a esta época de esclavitud, antes del siglo XIX o mismo durante el siglo XIX, los africanos no se han considerado como africanos, han considerado como miembros de sus propias comunidades étnicas. ¿Sí? Pero en África mismo había 15,000 esclavos durante 1000 años también, como el mundo islámico. Pero entre África y las Américas había 11 millones de esclavos muy rápidamente en 250 años. Entonces, esta historia, escrito por Pétré-Grenouillot, hace una comparación con los 3 grandes comercios de esclavos. Las 3 grandes fases de comercios de esclavos o época. Ha dicho 15.000 esclavos en África. Supongo que quería decir 15 millones. Sí, millones. Millones. Todo debe ser millones ahí. Sí, 17 millones comerciados en el mundo islámico, 15 millones en África mismo y 11 a 12 transatlánticos. Y entonces la Edad Media europea apenas hubo esclavitud. Sí, apenas, pero había otra forma de labor feudal, forzada. Sí, evidentemente. Bueno, la servitud, sí. Bueno, Almanzor hacía racias y expediciones contra los cristianos españoles exclusivamente para obtener esclavos. Sí, no. Yo creo ese es un problema fundamental en el mundo islámico. El Occidente tiene esta culpabilidad, pero no estoy seguro que el mundo islámico tiene este sentido de culpabilidad. Y además, solamente en Occidente, según Pétré-Grenouillot, y creo tiene razón, había esta idea, este concepto de abolición de esclavitud, que irónicamente fue impulsado por los imperialistas occidentales en África, en el mundo islámico. Por ejemplo, el primer grande país de abolir esclavitud fue Inglaterra, primer mitad del siglo XIX. Francia llegaba en la revolución de 1848, Estados Unidos en 1862. Pero Arabia Saudí, 1962. Ese es una diferencia enorme. Bueno, yo también quiero matizar un poco lo que ha dicho el profesor Seidman, con todo aprecio, pero ¿por qué los ingleses abolen la esclavitud en la segunda mitad del siglo XVIII y tal? Cuando en el tratado... Primera mitad del siglo XVIII. No, fue un poco posterior. Fue la abolición del comercio de esclavos fue 1807. La abolición de esclavitud fue 1833, más o menos. Yo mencionaba el siglo XVIII, 1700. Sí. Pero claro, lo que
vuelvo a plantearlo. O sea, ¿cómo los ingleses se hacen abolicionistas cuando en el Tratado de Utrecht imponen a España el tráfico de negros? O sea, son los ingleses los que en el Tratado de Utrecht quieren penetrar en el Imperio Español para llevar sus negros y hacer trata de negros. Porque un siglo escaso más tarde encabezan el abolicionismo. Según algún historiador que he leído, se debe a que habían perdido las colonias de Estados Unidos que en las que había negros. Entonces dicen, nosotros ya no necesitamos esclavos, vamos a fastidiar a los demás competidores nuestros, a Francia y a España, exigiendo la abolición de la esclavitud. Sí, la literatura, la historiografía sobre esclavitud es enorme y hay mucho debate y no puedo decir yo que conozco todo. Sí, empiezo a escribir, estudiar este problema, pero yo creo, como he dicho, la abolición es una a principio exclusivamente occidental. Sí, que eso es verdad. Ahí coincidimos. Dos cosas. La abolición en Inglaterra había una fuerza moral de protestantismo evangélicos. Otro factor fue la ilustración. ¿Sí? Una crítica como Adam Smith racional del labor forzado. De trabajo forzado. Entonces fue la filosofía económica de capitalismo de salario libre. Es una forma de trabajo mucho más eficaz que el trabajo forzado. Entonces, las dos cosas, la crítica económica de la ilustración y la crítica moral de la Iglesia protestante han hecho la abolición una fuerza muy potente en Inglaterra. Luego hay una pregunta que sí que me gustaría, en la utilización de la esclavitud, entre comillas, en Estados Unidos como excusa contra los estados del sur, ¿no? ¿Qué hay de pozo real en esto? Ahora mismo Pedro Fernández Barbadillo comentaba cómo en determinadas ciudades de España se están quitando estatuas a personajes españoles. Las que quedan. Las que quedan. Pero recientemente en Estados Unidos se ha quitado incluso la de Colón, en el estado de Florida, si no me equivoco, ¿no? Creo en la ciudad de Nueva York, tal vez. Sí. Pero este problema, esa es mejor palabra, de estatuas en el sur es complicado. Personalmente yo creo es una buena solución sería imponer una placa, una explicación para poner la estatua en su contexto. Claro. Sí, todo su contexto, no solamente de la guerra civil, pero también de organizaciones sudistas, segregacionistas, que han creado estatuas y también lo han pagado. Pero al mismo tiempo tengo miedo de hacer como los talibanes en Afganistán. Yo creo, y yo, por ejemplo, aquí estoy en Madrid muchas veces, hay una estatua de Isabela de la Católica que han expulsado a todos los judíos de España. Pero las grandes ciudades tienen siempre épocas distintas. No sé si es saludable de eliminar el pasado así, pero yo creo, como he dicho, ponerlo en su contexto con explicaciones es importante. Claro, estamos juzgando cosas de hechos que no vivimos, ¿no? Y que en ese contexto eran normales. Sí, exactamente, pero al mismo tiempo yo entiendo perfectamente porque los alemanes han eliminado todo del nazismo. Yo creo está bien para una democracia nueva de hacer este tipo de cosas. Sí, pero claro, estamos hablando de eliminar nuestra historia de hace 500 años. Sí, o mismo para nosotros 1050 más o menos, o no 1150.
150. Entonces, no sé si hay es inteligente o es aconsejable de hacer esto. Profesor, ¿en qué está trabajando? Bueno, al mal del libro sobre la esclavitud, ¿en qué está pensando ahora? ¿En qué va a trabajar? ¿Cuál será su próximo trabajo? Después de este. Sí, sobre esclavitud. Sí. ¿Y ya tiene pensado el siguiente tema o todavía no? Todavía no. Porque, como he dicho, la literatura es enorme, los debates son muy interesantes. Por ejemplo, la esclavitud, Adam Smith, que ha hecho una crítica económica de esclavitud a finales del siglo XVIII, ¿tenía razón o no? Porque hay muchos buenos historiadores que han dicho ahora la esclavitud fue muy eficaz. Ha llevado muchos beneficios económicos a sus propietarios. Eso es muy discutible, sobre todo, yo me acuerdo de uno de los argumentos, era durante la época de Stalin en la Unión Soviética, trabajo esclavo el que quisieras, o sea, campos de concentración, el Gulag, los que quisieras, pero al final acababa reconociendo Stalin y el propio Laurenti Beria que el trabajo esclavo no era rentable. Sí, se puede ver el comunismo y el nazismo como el regreso de la esclavitud a Europa misma. Sí, ese es otro medio. Sí, pero claro, que no conseguían los objetivos económicos que se habían propuesto. No. Es decir, vamos a excavar el canal del Mar Blanco en tantos años. Y dice, pues se ha cumplido el plazo y no se ha hecho nada. Porque había momentos en el que, había millones por decir millones, había miles de personas que preferían dejarse morir a seguir viviendo en esas condiciones inhumanas en las que les tenían los bolcheviques. Sí, yo estoy de acuerdo contigo completamente. Yo pienso también que como sistema económico la esclavitud es muy destructiva. Quiero decir que los propietarios viven como aristócratas, ¿sí? Sin trabajar mucho, sus hijos la misma cosa, y los esclavos no tenían educación. Quiere decir que no podían avanzar. Mi ejemplo es la guerra de secesión entre el norte y el sur de Estados Unidos. Allí se ve que todo el dinamismo del norte viene de un capitalismo basado sobre un salario libre, sobre el trabajo libre. El sur, en una guerra larga, sí, como la guerra civil española muy larga, el sur no podía competir con el norte basado en un verdadero capitalismo. Bueno, yo quería preguntar también por la situación en las universidades de Estados Unidos, donde se está atacando lo que se llama el free speech, la libertad de discusión, porque lo que vemos en las imágenes que nos llegan, vemos a gente encapuchados con pancartas gritando el free speech, hate speech, o sea, el libre discurso es igual a discurso del odio. Creo que su universidad es en este sentido bastante tranquila, pero en otras, incluso en las grandes universidades de la Ivy League, Harvard, Yale y las que conocemos en España, se está persiguiendo no solo a invitados que van a dar conferencias que no son del agrado de la extrema izquierda, sino también a profesores y grupos de estudiantes, y se censuran libros y se censuran ideas. Sí, es una lástima. Mi universidad está bastante pequeño, como 16,000 estudiantes en el sur, entonces es muy tranquilo, los estudiantes no están politizados, pero en algunos grandes, en centros urbanos, en California, la costa este, sí hay este problema de grupitos que dicen que son antifascistas o antirracistas, que no quieren discutir los problemas, quieren silenciar cualquier crítica según su propio criterio. Son
son racistas o fascistas. Ese es un peligro para mí, porque nadie puede decir lo que verdaderamente es racista es fascista. Ese es otro problema y no se puede delegarlo a un grupito. Bueno, para acabar ya, que nos quedan 4 minutos, yo creo que le tenemos que preguntar al profesor Seidman que cómo explica la victoria de Donald Trump, que se va a cumplir ahora 1 año. Sí, yo creo, ese es muy interesante. Yo creo Trump es para mí un poco como Marine Le Pen en Francia, que habla de la inmigración, que es un problema. Sí, no, es un verdadero problema y los otros tenían miedo de hablar directamente, francamente, honestamente sobre este problema. Especialmente en Francia, pero también en Estados Unidos, sobre Islam, la migración y el fracaso de integración y terrorismo. ¿Y cree usted que Hillary Clinton era muy mala candidata para el partido? Sí, sí. Fue ahora, a esta época no he pensado esto, pero ahora evidentemente me di cuenta que a muchos norteamericanos querían cambiar y para ellos Hillary Clinton representa 4 años más de más o menos Obama. También Hillary no tiene nada de popular. Sí, fue su percepción entre muchos norteamericanos centristas, no radicales, fue una mujer elitista, no muy cerca de problemas del pueblo. Es cierto que en Estados Unidos las élites forman parte de la izquierda, por decirlo de alguna manera, y el pueblo más llano forma parte más del Partido Republicano. Quiero decir que suele ser lo que se da en contra de lo que pasa a lo mejor en Europa, ¿no? Que las izquierdas suelen ser clases más populares, mientras que las derechas son una élite económica o una élite intelectual, cosa que en Estados Unidos parece que es a la inversa, ¿no? Sí, exactamente. Yo creo, y también hay este factor de religión en Estados Unidos que es muy importante. Para mucha gente en mi región, el sur, una región muy protestante. Yo creo que son gente tradicionalista que piensa, hay un concepto interesante desarrollado por un profesor francés, Laurent Beauvais, que se llama inseguridad cultural. Y creo que ese pasa en Francia y Estados Unidos, que la gente piensa que su cultura está atacada, ¿sí? No vive en su propio país, ¿sí? Tiene este sentido de ser extranjero en su propio país. Pero de todas formas algo está cambiando, incluso en los partidos políticos, donde se conectan los independientes, por decirlo de alguna manera, los que hablan claro, conectan más con el pueblo que las élites que forman los partidos políticos, ¿no? Sí, pero los dos partidos son elitistas. Bueno, claro, sí, son absolutamente elitistas. No se puede decir que Trump, multimillonario, no es elitista. No es elitista. Pero su discurso muy brutal de Franco sobre la migración tenía popularidad con mucha gente modesta. Pero nos quedan 2 minutos, yo creo, ya para ir terminando. Le deseamos muchísima suerte. Un minuto, me avisa Carlos Chinchilla. Pues un minuto. Poco más que volver a recomendar los libros del profesor Seidman y sus artículos en Revista de Libros, y decirle que cuando publique su libro sobre la esclavitud, pues esperamos que se traduzca pronto al español y podamos volver a traerle aquí.
Y si no se traduce, también le traemos aquí. También, siempre que venga a España, el profesor Seidman sabe que tiene los micrófonos de Radio Ya abiertos para él. Pues profesor Seidman, un placer haberte tenido hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por tolerar mi castellano. Y a todos ustedes, muchísimas gracias, Pedro. La próxima semana volvemos aquí porque tenemos una cita con la historia, una cita en Radio Ya, una cita con todos ustedes, con Pedro Fernández Barbadillo.